Señores, estamos poniendo la mañana en camino. Ya está Mario Cayota con nosotros, como ya hemos anunciado. Algunos mensajes llegan. Dice Ana de Bigman: qué bueno vivir en democracia y poder discrepar. No sé si el Curi trabaja diariamente con niños. Sí, y sí, y sí. Hay que sensibilizar y acompañar la construcción, porque la mayoría del tiempo los niños se sensibilizan y construyen de maneras injustas, tristes y discriminadoras. Se ve diariamente. Celebro que se conviva con salud. Esto lo dice Ana de Bigman desde una legitimísima perspectiva. 099-894-987. Y a propósito de algunos mensajes, también llega este que dice: y porque ahora nadie lee, solo algunos escuchamos radio, tu programa es el único que es reflexivo de la realidad. Bueno, yo mismo no diría tanto, ¿no?, en cuanto a la exclusividad. Es fantástico, hay que ampliar todos los medios, la posibilidad de que la gente redescubra que existe el libre albedrío, y por tanto debemos todos reflexionar y elegir con responsabilidad vital todo lo que se piensa, se hace y se larga como opinión. Intento transmitir algo que es tan grande que es muy difícil escribirlo en mensajecitos. Señores, estamos poniendo la mañana en camino y lo hacemos como cada semana con el querido Mario Cayota, doctor en filosofía, docente, investigador, escritor, historiador, ex embajador ante la Santa Sede. Y en el marco de los 100 años de la muerte de José Enrique Rodó, se realizó la semana pasada un congreso. Sí, un congreso muy importante donde vinieron figuras de nivel internacional, ¿no? Fue presidido por el propio... La apertura la protagonizó el propio presidente de la República. Sí, porque hay un auspicio oficial para este congreso. Recuerdo que sobre este congreso en general y sobre este congreso en particular y sobre la figura de José Enrique Rodó, hablamos acá con el investigador, docente Romeo Pérez, ¿verdad? Sí. Hablando de Rodó. No es la primera vez que lo hacemos acá en el 98.7, y en ese contexto me parece interesante que vos también hagas tu aporte desde la perspectiva del Rodó político. Exacto, del que en general poco se habla, ¿no? Porque de algún modo, y si se quiere es hasta entendible, su figura de escritor, de literato, ha empañado, diríamos así, esta otra faceta de su vida. Incluso hay personas a las cuales les resulta difícil asumir esta condición de hombre político de Rodó. Y nosotros tenemos que pensar que Rodó, y en la primera legislatura, siendo muy joven, fue 3 veces diputado, en 3 periodos, y con intervenciones en Cámara importantes. O sea que era un político activo, no iba a ocupar un sillón mientras escribía Ariel o Motivos de Proteo. No, todo lo contrario. Y en esa condición de político es que él va a asumir una actitud muy crítica frente al colegiado, al primer proyecto presentado por don José Valle y Ordóñez. Valle presentaba, es un proyecto que luego no se consumó. Hay un famoso plebiscito en donde Valle pierde, y donde eso lo obliga entonces a negociar con la llamada oposición anticolegialista. Pero el proyecto de Valle, cosa que tampoco se sabe mucho, suponía 9 consejeros, eliminar la figura del presidente de la República, que sería sustituido por 9 consejeros. Dos de ellos elegidos por los legisladores y 7 por el voto popular, pero con esta particularidad que estos 7 se irían renovando en forma anual, uno por uno. O sea que si quien estaba en la oposición, supongamos, claro, o sea que era una situación muy peculiar la que se creaba. Y Rodó entendió
y yo no tomo posición, estoy hablando de Rodó, que con esta fórmula la oposición solo podía, diríamos así, acceder al gobierno después de ganar varias elecciones consecutivas, además. Y el autor de Ariel, de Motivos de Proteo, que era un convencido y coherente liberal, era un liberal en estado puro, no en el plano económico, pero sí en el plano de la filosofía, de las ideas, sí, era un liberal, bueno, de acuerdo a sus convicciones, esto era inadmisible, porque le pareció que con ello se amordazaba la voluntad popular, que para él era sagrada. Ahora, hay que aclarar que ese fue el único motivo, yo lo subrayo, Alejandro, ante los escuchas, ese fue el único motivo de la oposición de Rodó al colegiado. Y es necesario enfatizarlo porque otros anticolegialistas buscaban, con el rechazo a la propuesta del proyecto vallista, frenar las reformas sociales que se estaban emprendiendo. Pero esto no era el espíritu que animaba a Rodó. Y como prueba de ello, vamos a hacer referencia al informe, casi desconocido hoy, que redactara para la Cámara allá por el 900, poco tiempo después de iniciado el siglo, bajo el título del trabajo obrero en el Uruguay. Ya eso solo llama la atención, ¿no? Un Rodó, que para algunos, sobre todo jóvenes que no lo conocen, se lo imaginan andando por las nubes. Sí, bueno, claro. Un informe sobre la situación del obrero en el Uruguay. Y ahí en el informe, aparte de describir la situación en que el trabajador se encontraba, ¿qué pedía? Bueno, pedía la limitación de la jornada de trabajo, cuando se estaba en ese momento trabajando 14 y 16 horas. Se pedía indemnización de los accidentes de trabajo, el descanso semanal obligatorio, fijación de un salario mínimo, reconocimiento del derecho de huelga que no existía, seguros que amparasen al trabajador cuando por razones de salud se sentía ya inútil, ¿no? O también por razones de años, en la vejez. Bueno, todo esto junto con otras propuestas de parecida índole y mucho antes de que estas conquistas fueran reconocidas. Acá debemos de hacer un alto y aclarar que esto, lo cual es digno de mucho mérito para Rodó, no era solo una preocupación de Rodó. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que, diríamos así, toda la legislación, llamemos obrera, todas las normas sociales que se adoptaron, se aprobaron en favor del trabajador, son obra de don José Valle y Ordóñez. No es así. Yo tengo un gran respeto por su obra, también por su pensamiento, más allá de mis obvias discrepancias en algunos puntos. Pero yo tengo un gran respeto, hago una valoración positiva de don José Valle y Ordóñez, pero no todo lo hizo Valle. Antes de él hubo corrientes, hoy olvidadas, por ejemplo, los anarquistas, los ácratas, los anarquistas de aquella época, ¿no? También influenciaron, ¿no? Bueno, sí, no, pero mucho antes que Valle ya estaban pidiendo todo lo que después se consagró y se consiguió para varios gremios, las 8 horas, por ejemplo, para el gremio de los panaderos, para la construcción. Y acá viene otra cosa insólita, de la que son responsables
corrientes muy diversas. Ahí hubo también un movimiento cristiano del que hay abundantísimas pruebas documentales que también, junto con los anarquistas, lucharon por todas estas conquistas y algunas todavía que están por concretarse. Todo esto antes de don José Valle y Ordóñez. Hay todo en historiografía que nos lo presenta casi como el hacedor de toda esta obra que enorgullece al Uruguay, pero no es así. Es más, el exdecano de la Facultad de Humanidades, el reconocido historiador Carlos Zubillaga, sí, va a decir, refiriéndose a ese movimiento cristiano del que nadie habla, que está en las catacumbas hoy, bueno, va a decir que es inexplicable que un movimiento que fue en su momento tan vigoroso y que, junto con los anarquistas, trabajando juntos, más allá de sus discrepancias, consiguieron todo lo que consiguieron y proponían todo lo que proponían, bueno, hoy esté, dice él, en la penumbra, todo eso está olvidado. Y creo que eso es porque eso rompe nuestros esquemas, rompe nuestros esquemas para los que se piensa que los cristianos siempre son unos grandes conservadores, que lo sabía también en la época, pero no entra en nuestros esquemas historiográficos de análisis. Y también Alejandro, porque esto inquieta a muchos cristianos, llamémosle conservadores, que le muestran una manera de vivir el Evangelio, de sentir el Evangelio distinta, ¿no? Que los interpela. Entonces, por un lado y por el otro, esta experiencia tan fuerte, increíblemente olvidada, bueno, no hay interés en recordar. Pero volvamos a Rodó. Volvamos a Rodó. Bueno, yo quiero también, porque eso es bueno, diríamos así, entre comillas, sorprender a los escuchas. Siempre hay una complicidad de mi parte con los escuchas, con mis travesuras, con esa lectura distinta que trato de hacer sobre la realidad. Lo que algunas veces hablamos, algunos amigos dicen: Mario, tú sos un gran rompedor, menos mal que después rompedor de esquemas, que creo que te gusta, Alejandro, que creo que cuento con tu complicidad. Bastante con tus amigos. Sí. Bueno, ahora, hay algo realmente sorprendente. En la vida de Rodó hay muchas cosas sorprendentes. Bueno, una de ellas es la amistad con el calificado escritor paraguayo Rafael Barret, que conocido por su ideario anarquista, era un anarquista convencido y militante. Y a él le escribe en una carta lo siguiente, dice: llevamos dentro del alma un fondo más o menos consciente de protesta, de descontento, de inadaptación contra tanta injusticia brutal, contra tanta hipócrita mentira, contra tanta vulgaridad entronizada y odiosa como tiene entretejidas en su urdimbre este orden social transmitido al siglo que comienza por el siglo del advenimiento burgués y de la democracia utilitaria. Si yo en un seminario leo este texto sin decir que es de Rodó, creo que nadie o muy poco se atreverían a decir que esto es una carta que escribió Rodó. Exacto. Sí. Entonces yo creo que es muy importante rescatar esta faceta, pero yo no le doy tregua a los escuchas. Hay otro pasaje que también, otra instancia en la vida de Rodó que puede sobresaltarnos, que a mí mismo, lo confieso, cuando pude leerlo, constatarlo, también me sobresaltó. Todos sabemos la actitud que él tenía
hacia Estados Unidos, la cultura norteamericana, sin descuido. No es verdad, él no menospreciaba la técnica, los avances tecnológicos, eso incluso lo admiraba. Lo que criticaba era la axiología, los valores que de alguna manera eran asociados a esos avances en el campo de la técnica, de la industria. Y sabemos, sí, como decíamos, de su ideal latinoamericanista, ¿no? Eso nadie lo pone en duda. Los críticos de Rodó pueden poner en duda o observar, ¿no? Su estilo, que ya no es de nuestra época. Yo pienso un joven de hoy. Su estilo a la hora de escribir. Sí, digamos. a la hora de escribir tan afilagranada, es una filigrana, ¿no? Se cuenta que escribía una página y la metía en el escritorio, en el cajón de su escritorio. Después, la semana volvía a sacarla, la volvía a reescribir, tachaba, pulía, ¿no? Era un orfebre de la palabra. Bueno, pero aún los críticos le reconocen ese ideal latinoamericano que él tuvo, y la defensa, la afirmación de una cultura propia, ¿no? de los países latinoamericanos. Pero eso no quedaba en declaraciones, en pulcras declaraciones, como puede constatarse por ejemplo, en Ariel, ¿no? Sino que se encarna muy concretamente cuando va a rechazar que nada menos que las intervenciones norteamericanas en nuestro continente. Y leo textualmente, ¿no? Dice, y las tutelas que con el pretexto de su protección, ¿no? Y de pretexto diríamos así, de esa protección y actitudes filantrópicas, y vuelvo a decir que lo estoy leyendo, bueno, todo esto sirve para esquilmar a los aparentemente más débiles. Es muy fuerte su actitud. Hay un texto sobre las intervenciones en México, las intervenciones en Cuba y también las intervenciones en Venezuela, ¿no? En Venezuela no fueron intervenciones militares, pero fueron intervenciones al fin. Entonces, me parece, Alejandro, que cuando uno llega a conocer esta, diríamos así, muchas veces olvidada faceta de José Enrique Rodó, bueno, comprende que el autor de Ariel, de Motivos de Proteo, y de otro libro poco conocido, al que le puso un título muy sugestivo, El que vendrá, bueno, Rodó, entonces uno comprende que no es solo ese eximio literato que a veces se estudia en los liceos, ¿no? Como decía, de escritura afinagramada, de una filigrana, ¿no? Y las imágenes mitológicas que a uno hoy con nuestra cultura moderna nos resulta difícil, yo reconozco, difícil de digerir, ¿no? Bueno, pero que no es solo eso, ¿no? Y que más allá de que quizás para nuestros gustos modernos, ¿no? Todo este estilo de Rodó no nos entusiasme demasiado, bueno, hay también otro Rodó. Y yo digo, Alejandro, que su estilo puede pasar, su estilo puede pasar, pero su credo, el credo rodoniano, puede permanecer. Sobre todo en esta época donde, con las muchas cosas buenas que tiene también esta época, yo no hago un juicio negativo, porque yo veo cosas muy buenas también en esta época, pero es recurriendo a la figura del trigo y la cizaña del Evangelio, bueno,
esas cosas están mezcladas con otras que no son tan buenas. Y yo creo que es muy importante, y digo que lo que no es tan bueno es a veces ese volver a los valores líquidos, como decía Bauman, ¿no? Uh-huh. La famosa cultura del vacío, ¿no? Yo creo que es importante tener valores personales en la cultura, en la sociedad, que no todo vale, que no todo es lo mismo y que hay que jugarse por ellos. Pensemos que Rodó se jugó cuando él asumió esa actitud anticologialista, como se dice vulgarmente, Valle, que era un hombre con muchas virtudes, pero también muy pasional, que no le gustaba que discreparan con él, sobre todo si eran sus amigos, y Rodó lo fue, la prueba está que fue tres veces diputado. Bueno, como se dice vulgarmente, Valle lo borró del mapa, quiere decir que su actitud, en función de sus convicciones, que se tradujeron en su crítica al proyecto de Valle sobre el colegiado, esa actitud, ese compromiso que él tuvo, bueno, le costó su cargo de legislador y lo comprometió desde el punto de vista económico, al punto que se tuvo que ir a Italia, ¿no? Allí murió, como sabemos, en Palermo, y consiguió de aquella famosa revista argentina, Caras y Caretas, consiguió la corresponsalía y vivía de eso, modestamente, ¿no? ¿Verdad? De manera que en la vida de Rodó yo creo que no solo hay que valorar su literatura, hay que valorar también su vida, cosa que no siempre tenemos presente. Y en ese sentido, ¿vos pensás que buena parte de su legado aún está vigente? Sí. Yo creo que sí. Más allá, repito, a riesgo de ser reiterativo, del estilo de sus libros, que ya no es el nuestro, es decir, nosotros vivimos el vértigo de la sociedad moderna, no nos podemos demorar en los periodos, como dicen los entendidos. Esas figuras que tanto gustaban en su época, y que la figura literaria, ¿no? En la literatura rodoniana ya creo que no nos llega. Vamos a una literatura más directa, más precisa. Repito, creo que es difícil que un joven pueda leer entero toda una obra de Rodó, pero me parece que hay un legado, ¿no? Primero de coherencia. Lo primero que hay que señalar es eso, ¿no? La coherencia. Él aquí podría haberse convertido en una figura muy importante, que le hubiera traído muchas comodidades. Materiales, decís. Materiales, sí, materiales. Y fue olvidado, fue prácticamente un exiliado, ¿no? Marginado. Después se le volvió a revalorar. Y luego todas estas posiciones ya que son de orden ideológico, pero que yo comparto. Obviamente otras personas que piensen de manera diferente, bueno, no verán con buenos ojos su actitud crítica ante Estados Unidos o todo esto que él en el 900 proponía para, diríamos así, el bienestar de los trabajadores en función de la justicia social en la que él creía. Por eso, cuando decimos que es un liberal, sí, él era liberal en lo político, pero no en lo social, que es una distinción que no suele hacerse. María dice, buenos días, no deje de mencionar los artículos de jacobinismo que hace que lo apoyan Unamuno y muchos más.
Un abrazo. Hola Alejandro, soy la mamá de Martín, remero juvenil. Hoy le pedí que me diera y quería compartir, por si podés compartir la información. Hoy escuché a un chico que hablaba de deportes. Este llegó recién ahora, lo leí más temprano. Se ve que la mamá de Martín no me leyó. Sí, tú verás en tu libertad y criterio excelente que hacer y transmitir. Felicitaciones, es imponente como cuánto has crecido en pocos años humanamente. Sigue, muy importante lo que tú haces en la radio. Uruguay, gran parte de la población está dormida, agotada, confundida, demasiado ultrajada en todos los niveles, y vemos cómo tanto llegan a raíz de pavadas y a niveles de violencia, etcétera, inauditos. Hay mucho trabajo de humanización que hacer para desarmar tantas décadas confundidas y reorientarnos a ser seres humanos amorosos, sensibles y plenamente libres, y que el nivel político también pase por, obviamente, el autoproceso de rehumanización. 099-894-987. Pregunto, ¿los anarquistas eran los italianos que desembarcaban en el puerto? Lo dice Omar a propósito de tu referencia. Sí, y también los que venían expulsados de la Argentina. Qué ganas me dieron de leer a Rodó. Muchas gracias, Ale y Cayota. Abrazos, Sergio de Villa Dolores. Bueno. Quiero pedirle disculpas al señor Cayota por el tema desaparecido. Lo ofendí, es un hombre pacífico y culto, me equivoqué, lo dice Ana. No me acuerdo a propósito de qué alude. No, un abrazo, Ana, un abrazo. Algún día nos tomamos un café y hablamos del tema. En el final, porque ya estamos en hora, quiero decir que hay una información, lo publica montevideo.com. A 40 años de la desaparición de Julio Castro se realizará un homenaje al maestro y periodista asesinado en la dictadura. Esta tarde, a las 17:30, se realizará un homenaje al maestro Julio Castro, que fue secuestrado el 1 de agosto en la esquina de Rivera y Jambí. En ese lugar se inaugurará un monolito recordatorio del maestro y periodista, cuyos restos fueron encontrados en el batallón 14 tras 34 años de desaparición. El acto es organizado por el Movimiento de Educadores por la Paz y contará con la participación de la fiscal Mirta Yance, que trabajó en la causa que investigó el caso en la justicia, y del director nacional de la Institución de Derechos Humanos, Juan Raúl Ferreira, quien realizó la denuncia ante organismos internacionales, y el intendente de Montevideo, Daniel Martínez. Esto lo dice, lo dice muchos medios, pero en este caso estoy citando montevideo.com.